Buenas noches con todos. El artículo que vamos a hablar hoy se trata de la composición de residuos sólidos y su gestión, un estudio de caso del municipio de Kirtipur. Para ello, pues se identificó el planteamiento del problema en el que consiste la selección de 75 hogares como muestra para la investigación, ya que los residuos sólidos domiciliarios se pueden clasificar en las 7 categorías. En pantalla pueden apreciar el porcentaje que pueden generar estas 7 categorías en los hogares, llegando como conclusión de que las autoridades municipales suelen ser responsables de la recolección y eliminación de estos desechos sólidos, pues la magnitud del problema aún supera la capacidad de cualquier gobierno municipal para abordarlo, lo que ocasiona de que los residentes municipales muestren un gran descontento a la hora de la gestión de estos residuos. Para ello, pues los estudiantes de la César Vallejo del Perú y los estudiantes de la Universidad Mariana, hemos hecho un análisis estadístico con respecto a este problema de los residuos sólidos. Hemos realizado un análisis detallado de datos, entre ellos la mediana, moda y media, de diferentes tipos de residuos en una muestra de 10 hogares. En promedio, encontramos que la materia orgánica es el más abundante, con un promedio de 7.130 kilogramos. Le sigue el vidrio con un promedio de 2.500 kilogramos, luego el papel con 2.70 kilogramos, el caucho con 1.830 kilogramos, el plástico con 1.610 kilogramos, los residuos peligrosos con 1.600 kilogramos y finalmente otros residuos con 0.680 kilogramos. Es importante destacar que estos valores son promedios y pueden variar dependiendo de la muestra. Sin embargo, estos resultados nos proporcionan una visión clara de la composición de nuestros residuos y nos ayudan a entender mejor cómo podemos gestionarlos de manera. De nuestras variables, en la desviación estándar, la materia orgánica es la que presentó un valor alto en su desviación estándar, ya que la distribución de sus datos presenta mayor dispersión. El plástico es el que presentó un valor bajo en su desviación estándar, ya que la distribución de sus datos presenta menor dispersión. Y en la varianza tenemos que la materia orgánica presentó mayor varianza, ya que tiene mayor dispersión en sus datos, y otros presentó menor varianza, ya que tiene menor dispersión en sus datos. En el coeficiente de variación tenemos que la materia orgánica es el que presentó menor coeficiente de variación, otros es el que tiene mayor coeficiente de variación. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa. La frecuencia absoluta es el conjunto de números que nos dan ciertos datos. La frecuencia relativa está representada en porcentaje. Tenemos aquí materia orgánica, papel, vidrio, caucho, otros peligrosos y plásticos, la cual estos fueron datos recolectados del municipio de Kirtipur. En materia orgánica, por ejemplo, si vamos a la frecuencia absoluta, tenemos el primer dato que nos da 5.9, sería que se repite una sola vez, sería la frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa sería el 10%. Esto vendría en la frecuencia absoluta, vendría a dar un total de 10. Y la frecuencia relativa daría un total de 100%. También tenemos los diagramas, que estos diagramas han sido elaborados en el programa Minitab, la cual nos dice que los diagramas, o también son conocidos como gráficos de barras, nos permiten resumir y comparar los datos categóricos mediante longitudes de barras proporcionales para representar los valores. Mediante 7 gráficos que podemos ver, se ha podido evidenciar los datos de materia orgánica, papel, vidrio, caucho, otros peligrosos y plásticos en el municipio de Kirtipur. A continuación, se procede a realizar las siguientes gráficas de dispersión utilizando los datos de los 10 hogares. En este caso se utilizaron las variables materia orgánica, papel, vidrio, caucho, residuos peligrosos, plástico y otros. Haciendo un análisis de estas gráficas se pudo concluir o inferir de que esta revela una conexión significativa entre la cantidad de residuos generados por hogar y el nivel de ingresos. Hogares con mayores ingresos tienden a generar más residuos, y esto puede explicarse por factores como mayor acceso a bienes y servicios, un estilo de vida más activo y la posesión de más bienes duraderos. Por ejemplo, el consumo de alimentos envasados y la práctica de actividades deportivas son contribuyentes clave a la generación de residuos. Además, las gráficas destacan la variabilidad de la cantidad de residuos que se atribuye a factores como la ubicación, el estilo de vida y hábitos de consumo del hogar, independientemente del tamaño del hogar o nivel de ingresos.
Ahora, para saber la distribución de estos datos y su medida central, se realizaron los boxplots. También se utilizaron las mismas variables, que es la materia orgánica, papel, vidrio, caucho, peligrosos, plástico y otros, haciendo un análisis de que estos boxplots reflejan de que la variable materia orgánica, papel, vidrio, caucho, peligrosos, plástico y otros ofrecen información valiosa sobre la distribución de residuos generados por hogares en Kirtipur. En términos generales, los resultados indican que la cantidad de residuos por hogar es relativamente baja, con una mediana inferior a 2 kilogramos por día para todas las variables. Los boxplots también revelan la presencia de valores atípicos, indicando hogares que generan significativamente más residuos que la mediana. Además, se destacan los principales componentes de los residuos sólidos domiciliarios, donde los residuos orgánicos constituyen el componente más significativo, seguido por plástico, papel, vidrio, caucho y residuos peligrosos, cada uno representando un porcentaje específico total. Ahora, para saber la distribución de datos en un periodo de tiempo, se realizó la gráfica de densidad. También se tomó las mismas variables de materia orgánica, papel, vidrio, caucho, peligrosos, plástico y otros, llegando como conclusión de que estas gráficas revelan la distribución normal con media y desviación estándar, lo que destaca la presencia de residuos sólidos domiciliarios. A raíz de la interpretación de estas gráficas se pueden realizar alternativas, como por ejemplo la sugerencia de eficacia del compostaje a nivel doméstico. Asimismo, los residuos de papel, vidrio, caucho y plástico son notables, indicando que su reciclaje o gestión adecuada podría contribuir a la conservación de recursos naturales y reducción de residuos en vertederos. Aunque los residuos peligrosos son minoritarios, se enfatiza la importancia de manejarlos de manera segura y responsable. Gracias a la recopilación de estos datos, se realizaron pruebas estadísticas, específicamente la prueba de Shapiro, para evaluar la normalidad de las distribuciones en varias categorías de residuos. Los resultados mostraron que p-valor es superior al nivel de significancia de 0,05, indicando que los datos en cada categoría pueden considerarse aproximadamente normales. Esto respalda la validez de asumir la normalidad en el análisis de los residuos. Sin embargo, se destaca la importancia de considerar otras características y contextos específicos de los datos, como la presencia de colas más pesadas que una distribución normal, sugiriendo la posible presencia de valores extremos. La simetría en el rango de menos 0 a 2 indica una distribución bastante simétrica con una leve inclinación hacia la derecha, donde valores más alejados de 0 indican mayor asimetría. Y por último tenemos la homoscedasticidad. La inspección de la gráfica de residuos versus valores ajustados indica una distribución aparentemente aleatoria de los residuos alrededor de una línea horizontal, señalando la homoscedasticidad en el modelo de regresión múltiple. La ausencia de patrones sistemáticos sugiere que la variabilidad inherente en los datos se captura eficazmente, respaldando la validez de la inferencia del análisis y consolidando la robustez del modelo. La falta de patrones sistemáticos como embudos o conos en la dispersión de los residuos sugiere que no hay dependencias estructurales en relación con los valores ajustados. Este hallazgo refuerza la confianza en la validez de las inferencias realizadas a partir del modelo, indicando que la variabilidad inherente está en los datos que está adecuadamente capturado. La distribución aparentemente aleatoria de los residuos respalda la hipótesis de homoscedasticidad en el modelo de regresión múltiple, consolidando la robustez y la validez de las inferencias derivadas del análisis.